Gracias. Lo primero que quiero rendirle es un homenaje a las personas que están acá, porque todos, sin excepción, han sido luchadores por los derechos humanos de todos los colombianos, del pueblo colombiano. Llevan muchos años en esa lucha por los derechos, porque la política finalmente hay que medirla con el paradigma de los derechos humanos. Nosotros podemos ponernos cualquier nombre, pero si al final de un gobierno o de acceder al poder político la gente no tiene más salud, más educación, más vivienda, más trabajo, los jóvenes más oportunidades, las mujeres más igualdad, tengan la certeza que no hemos hecho nada. Entonces, por eso quiero rendir un homenaje a todas las personas, hombres y mujeres que están acá, pero también a ustedes, porque ustedes también han sido luchadores por los derechos humanos. ¿Qué es lo que estamos haciendo distinto ahora? Lo que estamos haciendo distinto, como su nombre lo dice, es uniendo luchadores de derechos humanos para que en Colombia haya más justicia social y más justicia económica. Nosotros, como Causa Colombia, también hemos hecho nuestro aporte a esos derechos humanos. Nosotros, cuando en Colombia, después de una lucha fratricida de más de 200 años, las víctimas de la violencia no tenían derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación, a la garantía de no repetición. Eso no existía en Colombia. El Congreso sacó una ley por allá en el 2011 y hoy todo el mundo habla de eso, pero de lo que no se habla es que 10 años antes de la ley del Congreso, en el 2001, quien les habla, Jaime Araújo Rentería, fue la persona que en una sentencia de la Corte Constitucional, por primera vez en la historia de Colombia, le dio los derechos a las víctimas de la verdad, de la justicia, de la reparación y la garantía de no repetición. Nosotros también hemos contribuido a los derechos humanos. Cuando las mujeres en Colombia, que habían sido violadas en un drama terrible, porque la violación siempre es un drama, no es nunca una fiesta, esas mujeres estaban obligadas a continuar un embarazo porque si no las criminalizaban 2 veces. Y quien por primera vez dijo que las mujeres tenían el derecho a decidir si querían continuar con su embarazo o su proyecto de vida no les permitía continuar ese proceso, que ellas tuvieran ese derecho, fue quien les habla a este pueblo. Me excomulgaron, pero me atreví a decirle aún a esas organizaciones que respetamos religiosas que las mujeres tenían derecho. Y le dimos derecho a las madres comunitarias. Cuando la primera vez que las madres comunitarias tuvieron ni siquiera un salario mínimo, sino un 70% del equivalente a un salario mínimo, y el presidente de entonces, Álvaro Uribe Vélez, dijo que no tenían ese derecho, y eso llegó a la Corte. Quien dijo que las madres comunitarias tenían ese derecho fuimos nosotros. Y como ciudadanos, no como funcionarios públicos, nosotros recuperamos la personería jurídica de la Unión Patriótica. Fuimos nosotros, Jaime Araújo Rentería, con 3 personas más, como ciudadanos que no éramos de la Unión Patriótica, que no entendíamos cómo habían asesinado a más de 6.000 y pico de personas por pensar distinto, y ahora las asesinaban también jurídicamente. Y recuperamos esa personería que nadie creía en eso. Ahí estuvimos nosotros. Y cuando el gobierno de entonces de Uribe, y ojo a lo que voy a decir, muchos de los que hoy son enemigos de Uribe estaban ahí quitándole los derechos a los trabajadores. Cuando Uribe hizo aprobar el acto legislativo contra las prestaciones extralegales, porque las organizaciones sindicales no tienen sentido para lo que da la ley exclusivamente. Tenía sentido porque los trabajadores sindicalizados podían conseguir prestaciones extralegales.
y Uribe se las quitó, nosotros estuvimos del lado de los trabajadores, no nos escondimos. Y cuando Uribe y muchos de los que hoy están al otro lado, incluido el ministro de gobierno actual y un candidato presidencial, le quitaron a los trabajadores los derechos de recargos nocturnos porque se los quitaron porque estaban allá. Nosotros, Jaime Araújo Rentería, a falta de una vez, 2 veces nos opusimos a esa ley que le quitaba esos derechos a los trabajadores, que no recuperaron todo, porque hay que decirlo, no recuperaron todo. Entonces nos derrotaron, sí, pero estuvimos del lado correcto. No estuvimos del lado del jefe político de turno, poderoso, y ahora del otro lado. Entonces tenemos la autoridad moral para presentarnos de cara a los colombianos. Cuando las personas que tienen preferencias sexuales distintas a la mía, los LGTBI no tenían derechos en Colombia, porque no podían darle a su pareja la seguridad social, no podían heredar, no podían tener hijos en común. Esos derechos se los dimos nosotros en la Corte Constitucional, con mi voto decidido a favor de esos sectores. Entonces, nosotros reconocemos que mucha gente ha luchado por eso y le rendimos homenaje, pero también nosotros hemos estado ahí del lado correcto, dándole apoyo a esos sectores. Nosotros estamos con las reformas del gobierno, claro que estamos. Cuando el gobierno presenta una reforma, por ejemplo, también defendemos la igualdad del tiempo. Entonces, vamos también a hablar un poquito más. Entendemos que la democracia son 3 valores: poder del pueblo, libertad, que los hombres hablen libremente, pero también igualdad e igualdad de trato. Entonces, aquí venimos a reclamar también. Bueno, entonces quiero decirles que en ese escenario, cuando el gobierno propone una reforma de las pensiones para que haya 2,5 millones de pensionados y se pase de 5,5 millones a 7,5 millones, 8 millones, nosotros estamos de acuerdo. Y estamos de acuerdo porque tenemos autoridad moral también. Porque cuando los pensionados en Colombia le hacían lo que le hicieron al abuelo de Gabo, porque el coronel no tiene quien le escriba, es un homenaje que Gabriel García Márquez, el verdadero Nobel de Colombia, le hace a su abuelo, que lo mandaron a esperar una pensión que nunca llegó, le mamaron gallo, como decimos los costeños, y se murió sin su pensión. En ese escenario, un día llegó una ley a la Corte que decía lo mismo, que todos los que tenían derecho de pensión se iban a la casa a esperar. Y quien les habla fue el que dijo que eso no puede seguir pasando. Las personas que tienen derecho a pensión se salen cuando ya están en la nómina del pensionado. ¿Por qué? Porque si hoy, el último día de septiembre, una persona termina como funcionario público, ya el 1 de octubre debe estar en la nómina del pensionado, para que no le pase lo que Gabo dijo y el coronel no tiene quien le escriba cuando la abuela le dice que vamos a comer y Gabo le responde al abuelo, eso es lo que vamos a comer porque la pensión no llegaba. Para que no le pasara eso a los pensionados de Colombia, nosotros fuimos los que dijimos, entonces tenemos la autoridad moral de pararnos ante 5 millones de pensionados y decirles, no les pasó lo del abuelo del Gabo, porque nosotros estuvimos del lado de ustedes. Y estamos de acuerdo con que se aumente el número de pensionados. Pero tenemos desde ahora la preocupación por otros 8 millones de colombianos. 8 millones, porque a pesar de la informalidad, hay otros 8 millones que también tienen derecho a la pensión. Entonces nosotros apoyamos el proyecto del gobierno, pero estamos preocupados por los otros millones de personas, 8 millones, que al final de su jornada deben tener también el derecho a la pensión. Porque es que la seguridad social es mucho más que eso. La seguridad social y el Estado de Derecho, el Estado social de Derecho, es un modelo de Estado que protege al ciudadano desde la cuna hasta la tumba. ¿Qué quiere decir eso?
que si un niño nace, él y su madre tienen un hospital que lo atiende. Si ese niño necesita después educarse, hay una escuela que lo atienda. Y después que se educa, necesita un puesto de trabajo. Y si no hay un trabajo transitoriamente, hay un seguro para el desempleo. Y al final de su jornada, esa persona tiene derecho a una pensión. Entonces el derecho a la pensión no es solo de los 5,5 millones o de los 8, sino de los 16 millones de colombianos que también tienen el derecho a la pensión. Entonces, en síntesis, quiero decirles que nosotros estamos aquí con la autoridad moral que nos da, como a todos estos compañeros que también la tienen, para presentarse ante los colombianos y decirles: hemos luchado por sus derechos. Causa Colombia, que es el movimiento que nosotros representamos, tiene y lucha por los derechos y lucha también por la constituyente. Nosotros tenemos un compromiso con la constituyente, los tenemos desde hace muchos años, los tenemos cuando el presidente habló de eso hace 2 años, lo tenemos cuando lo abandonó y lo tenemos ahora cuando volvió a comprometerse con la constituyente, porque creemos que en Colombia hay que hacer una serie de reformas. En Colombia hay que hacer la reforma del Estado de la que hoy nadie habla, ni el gobierno ni la oposición. Tenemos que construir un Estado federal, porque los que somos de provincia, de pueblo, los que somos de aquí, sabemos lo injusto del poder central que le quita la riqueza a Colombia, porque la riqueza de Colombia no está en Bogotá, el carbón está en el Cesar y está en la Guajira, el petróleo está en el Casanare y está en los llanos y está en el Catatumbo, no está en Bogotá. Y ese intercambio desigual hay que cambiarlo a través de una reforma del modelo de Estado. Estamos por la reforma de la justicia, estamos por la reforma política, por la reforma financiera, por la reforma agraria. Estamos para que Colombia cambie, para que los mecanismos de participación política se le entreguen al pueblo soberano. No es posible lo que pasó en el caso de la consulta popular, que frente al pueblo soberano, un órgano constituido era el que tenía que dar el permiso de si el pueblo decidía su futuro o no. Nosotros creemos que el pueblo soberano tiene el derecho, él, a constituirse y decidir su futuro sin necesidad de autorización de órganos constituidos. Son muchas cosas más, pero creo que mi derecho a la igualdad aquí ahora se cumplió. Muchas gracias.